En 3, 2, 1. Buenos días a todos los que nos están viendo en esta conversación que estamos teniendo sobre grandes astrónomos. Estoy esta mañana con Yasmir Aguilera de Nicaragua. Él es matemático, es físico matemático y también miembro de la Asociación Nicaragüense de Astrónomos Aficionados, conocida como los Cadejos, con los cuales pues ya nos conocemos mucho, con Cristian y todo el grupo. También, entonces, es alguien ya conocido, es alguien de nuestra misma región centroamericana, y de lo que vamos a hablar el día de hoy es de nada menos que del astrónomo Carl Sagan. Carl Sagan, el astrónomo más reconocido del mundo. Cuéntanos, Yasmir. Cuéntanos, qué te llama la atención de Carl Sagan? ¿Cuál es la cualidad que más te gusta de él? Bueno, creo que hay que resaltar y realmente por lo que el público en general lo conoce, que es su pasión para transmitir la astronomía, su manera en que, y partiendo, pues en este caso desde su serie Cosmos, que fue la más importante que lo llevó a ganar diferentes premios. Creo que esa es la cualidad que más me gusta de Carl Sagan, su manera, su pasión con la que transmitía la ciencia. Y ha sido un ejemplo que se ha seguido durante generaciones. Por ejemplo, a usted, don Edgar, que está en ese trabajo continuo de tratar de llevar la ciencia a diferentes personas, lo mismo que hacemos nosotros desde la asociación, tratar de llevar ciencia al público general, que cada vez hayan más personas interesadas por compartir, y realmente maravillosa la ciencia, y Carl Sagan nos dejó ese gran legado de llevar ciencia para todos, como él decía. Sí, exactamente, llevar la ciencia para todos, y ha sido el héroe de muchas generaciones. Mira, a ti te comparto que, mira, nada más este libro es una biografía de Carl Sagan como de 700 páginas, parte de las que me leí. Yo también, para mí, Carl Sagan ha sido como el modelo de astrónomo a seguir. Aquí tengo otra biografía de Carl Sagan, de pasta dura. ¿Por qué no decirlo? Es mi héroe, mi modelo a seguir, la persona que me ha dado el mejor ejemplo, porque divulgador, como tú dices, apasionado por la astronomía, hizo que el mundo pudiera entrar en este campo y que no fuera solamente de los sabios que están encerrados en un observatorio y que solo ellos entienden, estilo los sacerdotes mayas o los sacerdotes egipcios. Él trajo la ciencia la popularizó, ¿verdad? Entonces, De, sí, dime. de hecho, Carl Sagan en su momento fue muy criticado por esa parte de que él quería que todo el mundo supiera o que tuviera un conocimiento científico. Entonces, sus colegas le decían como que no, eso no concordaba mucho con su manera. Exactamente, vamos a ese punto. Carl Sagan fue criticado y todos lo sabemos. Es más, hasta creo que le bloquearon un premio que él tenía derecho, o la entrada a la Academia de Ciencias. Creo que lo estuvieron bloqueando un tiempo. Incluso hasta sus mismos catedráticos lo estaban bloqueando porque él era más famoso que todos ellos, más famoso que sus profesores, más famoso que sus colegas. Y lo que le decían es que él no había hecho un descubrimiento científico considerable, sino que lo que era es un showman. ¿Qué piensas de eso tú? Bueno, realmente no es del todo cierto. Recordemos que Carl Sagan en su tesis doctoral, él predijo que las altas temperaturas de Venus se debían a gases invernaderos. También otra de sus hipótesis fue que podrían existir océanos debajo de algunas lunas de Europa. Sí, exacto. Entonces, y fue comprobado de manera indirecta. Entonces, no podemos decir que Carl Sagan no fue un descubridor. También hizo su aporte en la parte de los viajes espaciales. Entonces, no estuvo muy separado. Aparte de la manera en que él transmitía la ciencia, no estuvo muy separado de los descubrimientos. Y también fueron comprobadas, por ejemplo, la Mariner 2 comprobó su hipótesis respecto a Venus, y la sonda Galileo también comprobó de manera indirecta
la hipótesis sobre que habían océanos debajo de la luna de Europa. Entonces no estuvo separado de esta parte. Entonces no podemos decir que Carl Sagan no hizo un descubrimiento. Claro, claro, estoy de acuerdo contigo. Y Carl Sagan fue un doctor, o sea, recibió su licenciatura o su doctorado. No sé si tú sabes qué grado tiene, si es solamente, si es un astrónomo con licenciatura o es un doctor. ¿En qué universidad estudió? ¿Tienes alguna información de eso? Bueno, el Carl Sagan llegó a ser el doctor en astronomía y astrofísica. Okay. Él primeramente inició su estudio y es como él decía, un grado en nada. Estudió diferentes ciencias, por así decirlo. Incluso tuvo relación con la biología, antropología, filosofía. Entonces estudió diferentes cosas, pero al final se terminó haciendo un doctorado en astronomía y astrofísica, que fue donde él planteó su hipótesis respecto a Venus. Ok, sí, bueno, fue en la tesis de doctorado entonces. Y, o sea que entonces sí tenía, como decimos, sí tenía todos los títulos y todo el respaldo académico. No era una persona que no tuviera ningún respaldo académico. Entonces, las críticas vemos que como que iban un poco así malintencionadas, porque realmente Sí, él sí tenía de dónde, pues tenía sí, ¿verdad? Tenía su academia bien hecha y tenía sus predicciones que después se han cumplido. sí, creo que también la parte en la que era más criticado Carl Sagan era en la parte de que él planteaba la hipótesis, la vida fuera de nuestro planeta. Y luego con el programa de búsqueda de vida inteligente, el programa SETI, entonces creo que eso también le trajo muchas críticas, porque en ese entonces se consideraba algo no muy adecuado, que no era ciencia. Correcto, muy atrevido, ¿verdad? Él como que lo Sí. consideraron muy atrevido o muy salido de los estándares Mm. científicos en ese entonces. Y recuerdo que él trabajaba en la Universidad de Harvard, en el observatorio de Harvard, y creo que ahí fue donde le dicen que es demasiado atrevido las declaraciones que él hace para que Y, siga con ellos. sí, Y así es. Al final le terminan diciendo que la plaza que estaba para él, pues ya no va a ser posible. así es. Entonces él se muda. Creo que se va a otra universidad, ¿no es así? Sí, se muda a otra universidad que ahorita no recuerdo muy bien, creo que es la Creo que fue Universidad de... Carnegie Mellon. Carnegie Mellon es donde lo reciben porque en Carnegie Mellon decían que ellos daban la bienvenida a personas creativas, a personas con nuevas ideas, a personas que tuvieran nuevos proyectos y entonces le dan la bienvenida. Mientras que en una universidad pues muy famosa pero muy conservadora, lo sacan Sí. porque es demasiado atrevido. ¿Verdad? Iba más allá de su tiempo, por así decirlo. Siempre Sí, sí. era muy visionario. Y eso que no era, digamos, no era que creyeran en enanitos verdes, porque él era muy crítico también de eso. O sea, Sí, cuando se enfrentaba con los que vieran ovnis y que no tienen pruebas, también era muy duro con ellos, porque me recuerdo que tampoco era que no era que formara grupos digamos, sin criticar a los que les gustan los ovnis, pero tampoco era de los creyentes en los ovnis. Él era muy científico, ¿no es cierto? sí, al inicio, cuando hubo este auge de los avistamientos, Carl Sagan como que empezó a creer por su perspectiva de la vida afuera, pero luego él mismo empezó a desmentir todo esto y empezó a encontrar explicaciones que a veces eran un fenómeno atmosférico o algunas prácticas militares secretas. Entonces, él mismo, desde su perspectiva, o sea, siempre manteniendo sus bases científicas, pues él mismo dijo, esto no es así, no es que nos están visitando. Correcto. Y me parece que esa es la actitud del científico, ¿verdad? Primero ver, bueno, veamos qué está pasando aquí y luego si hay temas o hay explicaciones alternas que no son necesariamente las que uno quiere o las que soñaría, pues darlas, ¿verdad? Sí, O pedir que así es. prueben que no es, ¿verdad? Sí, A él se le atribuye la frase de grandes afirmaciones requieren grandes pruebas, ¿es correcto? sí, correcto.
y lo hizo en relación a este fenómeno que en ese entonces tenía mucho auge. Entonces, si uno afirma algo, entonces debe presentar, más que todo presentar las pruebas concretas y decir, yo afirmo esto, pero aquí están mis pruebas, no solo decir y que salga de la boca de las personas. Creo que ese ha sido un problema de la sociedad moderna. Decimos mucho y a veces no presentamos, y más en el ámbito científico, que es donde requiere la mayor cantidad de pruebas para afirmar algo o para confirmar que esto es real. Ahora, Carl Sagan era invitado constantemente a programas de televisión. Con Johnny Carson, el programa de medianoche, y llegaba Carl Sagan y lo entrevistaran y se sentía muy cómodo él ahí, y hablaba sin ningún problema. ¿Cómo es que él se empieza a conectar con los medios de divulgación? ¿Y por qué otro astrónomo de su época, por ejemplo, no crees tú que no hizo lo mismo? Cualquiera podía haber hecho Creo que eso. sí, pero hay que ver desde el punto de vista, partiendo desde la infancia de Sagan. Recuerdo cuando tenía algo de 4 años, lo llevaron como a una presentación, los humanos del futuro. Entonces ahí había muchas cosas técnicas y una de las cosas que él logró ver ahí fue la televisión. Entonces creo que desde ahí, desde ese punto de vista, fue donde Sagan empezó a querer llevar la ciencia y fue algo que utilizó muy bien. Ahora, respecto a los demás astrónomos, creo que es la parte que eran muy conservadores, es decir, solo entre nosotros y luego nadie más. Si alguien quiere conocer esto, pues tiene que estudiar. Entonces creo que esa parte y por eso es que Sagan siempre estaba siendo más visionario, eh, iba mucho más allá de lo que la época le permitía. Ok, ya que hablaste de la niñez de Carl Sagan, ¿tienes algún dato de la niñez de él? ¿Cómo fue? ¿Por qué le empezó a gustar la astronomía? ¿En qué momento esa parte será eso que dijiste de la feria? Sí, sí, en parte fue eso de la feria, pero otra parte importante es que era una persona muy curiosa y eso lo llevó a la lectura, a una lectura continua. Su madre le había conseguido una tarjeta para la biblioteca, entonces él empezó a investigar sobre las estrellas. Creo que el libro que él leyó primeramente fue uno que se llamaba Secretos de las Estrellas, que fue donde él descubrió que el Sol no es nada más que una pequeña estrella. Él decía ni la más brillante ni la más grande, simplemente la más cerca. También otra parte muy, muy importante fue un libro que Viajero Interplanetario, que Carl Sagan fue lo que le despertó su interés por la vida fuera de nuestro planeta. Esas fueron o las que yo considero las facetas más importantes de su niñez, que lo llevaron a un estudio continuo en la astronomía. Aparte pues de su insaciable curiosidad, siempre estaba preguntando a sus padres, a sus maestros. Entonces existía, y incluso en su colegio le decían que iba a ser un gran científico, así decirlo, una persona muy famosa. Por lo curioso. Imagínate qué es eso, la curiosidad, Por lo curioso. ¿verdad? La curiosidad que hace que muchos, y eso pasa actualmente, muchos niños son curiosos, y por eso es que hay que motivarlos a que sigan preguntando, en vez de decirles que se callen o que esa pregunta es tonta, porque ahí es donde viene el científico, ¿verdad? Y a veces, sin querer, los papás incluso pues los frustran porque les dicen, no, eso ahí después lo vemos o ahí lo platicamos más tarde, porque tal vez no saben la respuesta. Y entonces el niño O, va diciendo como que tal vez es malo preguntar mucho, ¿verdad? o a veces empiezan con que eso no es importante, es porque sí. Se queda en Ajá. esa frase secada, No hay ninguna que eso razón, pasa sí. porque sí, sí, porque tiene que pasar. Incluso, bueno, como a Sagan le pasó algo similar, que como nadie le daba una respuesta concreta,
él empezó a decir que quizás estaban ahí porque deberían estar y que no tenía mayor relevancia más que admirarlas, decía. En su niñez pues tuvo esta faceta, lo cual fue compensado luego con su madre, pues que le ayudó y le dio esta tarjeta para que él fuera a la biblioteca a investigar. Sí, así es. O sea que se empieza como un investigador leyendo por su cuenta libros de Por su, astronomía. Luego persigue ya su carrera, la sigue y se gradúa. Y luego, ¿cómo logra Carl Sagan ser tan influyente? Porque trabajó en la NASA, trabajó asesorándolos para la Voyager. Entiendo que a él se le debe que hayan volteado las cámaras de la Voyager para tomar la foto famosa de la Tierra y que los científicos no querían, la mayor parte no quería arriesgar la nave o voltearla o el costo que significaba hacer esa operación para tomar una foto para ellos que tal vez no tenía, pues era insignificante para algunos científicos. Cuéntanos algo de eso. bueno, cuando Carl Sagan, no, por así decirlo, él tenía su dominio científico, pero más que todo tenía muchas ideas revolucionarias. Y creo que no recuerdo muy bien que uno de estos astrónomos decía que estar a la par de Carl Sagan era como tener una lluvia de ideas, porque siempre estaba continuamente. Y otra cosa muy importante es que él tenía influencia, entonces él hablaba con una persona, entonces le permitía estar en diferentes proyectos porque él únicamente estaba como aportando su idea. Acá podemos hacer esto, se puede. Entonces ahí fue donde parte y fue el asesor de la NASA en muchas misiones. Y la otra parte importante fue cuando hizo su tesis doctoral, entonces a él lo presentan para que hable sobre las expediciones de la Mariner 2, para explicar y lo presentan como un experto en el tema, cuando él apenas tenía como 27 años, una persona muy joven para la época, pero ya muy destacada en el ámbito. Sí, magnífico, es pero no decía que no, ¿verdad? Lo presentaban como un Sí, experto y lejos de decir, no, mire, yo no sé tanto, agarraba la tarea y la sacaba, no le y la tenía sacaba miedo, adelante. se paraba Sí, enfrente de no, todos y les empezaba a hablar y hablar, es decir, miraba sí, como oportunidades, ¿verdad? Miraba sí, eso él, como, ¿verdad? Se animaba y le decían, hable y hablaba y hablaba y hablaba y decía todas sus ideas. sí, sí, y a veces siempre iba más allá de lo que se conocía, siempre estaba planteando muchas hipótesis que a Correcto. veces parecían muy locas. Muy locas, porque eran demasiado novedosas para su Sí, época. Le tocó vivir una época un poco dura en ese sentido, ¿verdad? Porque sí, no se habían descubierto muchas cosas. Y él creo que organiza el primer simposio sobre vida extraterrestre también, que si no estoy mal lo hicieron en Rusia. sí, él fue el que organizó y a partir de aquí fue donde surgieron, por ejemplo, la ecuación de Drake, que no, y también el programa SETI. Él fue el que organizó todo esto junto a 11 científicos de diferentes ramas que pues todos están interesados en buscar la vida extraterrestre. O sea, ahí fue Im- donde ideas muy novedosas surgieron de ahí. Imagínate tú que si no hubiera sido por Carl Sagan, entonces este proyecto tal vez sí se hubiera dado con el tiempo, ¿verdad? Tal vez hubiera aparecido otro astrónomo, pero en esa época fue él el que, como tú dices, iba aportando ideas nuevas y tenía fuerza porque lograba que se hicieran las cosas. Sí, así es. Él tenía, por eso siempre he dicho que Carl Sagan lo que transmitía era la pasión por la ciencia y aunque alguien no estuviera muy convencido, él lo terminaba de convencer. Correcto, los terminaba de convencer. Así como convenció a los de la NASA de que voltearan las Sí, cámaras, sí, ¿verdad? así Que es. parece que no fue fácil, ¿verdad? Porque pues no estaba en el presupuesto, no les gustó la idea al principio y después resulta que es una de las fotos más famosas que hay Sí, actualmente para vernos a nosotros mismos. sí, y creo que fue la primera foto más lejana de nuestro planeta. Así es. Sí, Y una hasta foto. el momento, tal quizá la única, ¿no? No sé si hay otra foto
a esa distancia de la Tierra. Mm, Tal bueno, vez, yo no, no que creo, no tenga creo que no, conocimiento, no, que yo tal tenga vez. tampoco, porque Sí, la otra nave que ha ido tan lejos ha sido, digamos, la última de la New Horizons, pero esta no tomó foto de la Tierra. Ahora, Cosmos, hablemos de Cosmos. sí, Viene y organiza, bueno, primero su libro Cosmos, ¿verdad? Su libro es una belleza, ¿verdad? Me imagino que lo has leído y es lindo el libro Cosmos. Y luego lo hace una película. sí. ¿Cómo es todo ese proyecto del... Bueno, creo que en esta parte quien influyó fue Andruyan, su última esposa, y creo que también estaba trabajando con otro productor, pero ahorita no recuerdo su nombre. Entonces, Ujú. creo que empezaron el proyecto en 1978, fue donde inició su proyecto, luego en 1979 y en 1980 fue cuando lanzó. En ese entonces creían que no iba a ser algo como muy relevante, pero creo que Carl Sagan con su manera de transmitir su pasión llevó e hizo una serie que en ese entonces era como, por así decirlo, no era del interés del público general. Entonces, y la llevó a un punto de que muchas personas lograron y conocían incluso más a Carl Sagan que entre sus propios colegas. Había esa como que era el científico más famoso, se convirtió en el científico más famoso de la época por su trabajo de divulgación. Fue un trabajo bastante largo, incluso recibió muchas críticas respecto, porque hablaba de temas como el Big Bang, se recibió críticas tanto de personas religiosas, autoridades religiosas, respecto a su serie, críticas también de sus propios colegas. Entonces no fue un trabajo, por así decirlo, fácil para la época, estar siendo criticado de todas partes, entonces, pero creo que no perdió su visión y terminó el proyecto y ahora vemos ese gran legado que nos dejó y que terminó también con otras dos, por así decirlo, otras dos series más que ahora Neil Tyson, pues, que fue una persona muy cercana a Carl Sagan. Yo creo que ese legado importante de llevar la ciencia, como decía Carl Sagan, a todo, que sea del público general, es lo más importante y un valor muy, muy grande para, para Carl Sagan y para su serie. Magnífico, y eso es algo que todo el mundo le agradece, le agradecemos. Si no hubiera sido por Carl Sagan, no hubiéramos leído esas bellezas de libros, no hubiéramos visto esta serie que, por cierto, yo vi la original, pues por donde aparece Carl Sagan y la tengo todavía en VHS. Ahora ya no se usa nada de eso, pero pues yo tenía mis cartuchos ahí de VHS y magnífica, es una espectacular. Ahora también la tienen, creo yo, pues ahora en la red o en la nube, eh, Sí, para uno, disponible. Ujú. uno fácilmente se va a Facebook y ahí le aparecen Ahí muchos. aparece, sí, Sí. aparece. Pero hay también un aspecto es que Carl Sagan, por así decirlo, consiguió una revolución en el ámbito de transmitir la ciencia, porque ahora hay muchas personas que se dedican a esto. Por ejemplo, en su caso, yo soy una persona que trabaja continuamente para llevar la ciencia y hay un montón de personas que están en este ámbito, corriendo sobre el mismo camino, tratando de seguir los pasos de Sagan. Entonces, creo que ese es un aspecto muy importante. Despertó esa inquietud en las personas por tratar de decir, ok, entonces hoy ya no es solo para mí, sino que debe ser para todos. Correcto. Y es una gran labor. ¿Cuál de los libros de Carl Sagan te gusta más? Hizo varios, ¿verdad? No sé si algunos te llaman la atención más que otros. Bueno, en este caso, solo he leído el de su serie Cosmo y El Mundo y sus Demonios. Pero Ah, El en mundo y este sus caso, demonios, es excelente. Ese libro es un sí, librazo. sí, ese es un libro muy bueno donde, o sea, transmite, por ejemplo, el conocimiento, cómo hemos ido evolucionando el ser humano. Así que es un libro muy, muy bueno, pero a mi preferencia, Cosmo, creo que ese es Sí. como el despertar. Si uno viene iniciándose en la astronomía aficionada y lee Cosmo, se termina enamorando.
Digamos, qué te cubre Cosmos dentro de todo lo que habla él? ¿Qué cubre ahí? Tal vez para que los que nos escuchan se den cuenta. Bueno, Tal- parte, pues, o sea, su aspecto general, pues, lo relacionado con el Big Bang, cómo surgió el universo, y trata otros aspectos que, por ejemplo, cómo se logró medir la esfera de nuestra Tierra, o cómo en aquel entonces Eratóstenes hizo todo ese proceso. Sí, creo que son temas muy importantes. Y ahorita más con esto de que hay muchas personas que dicen que la Tierra es plana o afirman que la Tierra es plana. Claro, Ahí ahí encontramos una base para sacar este mito de nuestra cultura. correcto. Sí, es algo muy bueno que él llega desde las raíces hasta lo último que se sepa del Big Bang o de las teorías del cosmos. También habla sobre su famoso calendario, ¿verdad? Que fue una cosa fue espectacular el hecho de haber creado en su imaginación un calendario en donde el universo es prácticamente lo convierte a esa escala y entonces uno puede entenderlo. Sí, ese es un aspecto muy, muy importante. A veces como que uno se está perdiendo en la fecha de tantos millones de años. Ajá. Y, o sea, tener esa capacidad de imaginación para decir, bueno, esto podemos dividirlo en 365 días y así sucesivamente. Cada segundo va a representar gran parte de nuestra época. Entonces, son aspectos muy importantes. Incluso en su libro El mundo y sus demonios, plantea una parte que el siguiente segundo del año número 2 es algo relacionado ya con los viajes espaciales, ya se llama una especie interplanetaria. Y sacando cuentas casi coincide, casi desde su último segundo creo que ese terminaría siendo, creo que son 430 años, terminaría casi por el 2030, que es algo a lo que se tiene planeado, pues llegar a Marte. Entonces, digo, yo a veces me sorprende esa capacidad para tener esa visión de futuro. Esa visión de futuro, sí, un gran visionario. Y ese libro que tú mencionas, El mundo y sus demonios, es como una Biblia para quienes, que, digamos, queremos orientar la opinión del público, ¿verdad? Porque ahí él habla de los extraterrestres, habla de gente, de los astrólogos, de los mitos, de las pseudociencias, de todo, De todo. ¿verdad? Creo Y que así era es. una persona que no dejaba, por así decirlo, ningún cabo suelto. No, Él estaba ahí y como decimos, se llevaba todo y lo dejaba todo extremadamente claro. Que sí, no hay donde perderse. sí, un astrónomo que para él la verdad era indiscutible y la decía, pues, le pesara a quien le pesara. Me acuerdo que había Sí, un pseudoastrónomo que se llamaba Velikovsky y él te decía que la luna, que había 3 lunas y que iban a caer sobre la Tierra y él en un debate pues lo desmiente completamente y no hay forma de que el otro lo pueda resolver y se quedaban enojados con él porque les desmentía en su cara todos sus argumentos. sí. Incluso hay Y una, también hay el caso de una señora, creo que con un avistamiento ovni, que él afirmaba, y era la única que había visto eso, y que ella afirmaba que la habían visitado. cierto, sí, bueno, yo estuve metido en ese caso porque, o sea, creo que te refieres a Betty Hill, porque es la que, ella reportó que la habían abducido, la habían metido en un ovni, le habían hecho exámenes y etcétera, y fue un caso muy famoso. Y Sí, cuando los discuten con Carl Sagan, ahí Carl Sagan le dice que pruebe lo que está diciendo. Y como no puede probarlo, sino que solo tiene la palabra, pues no puede pasar de ahí. Y fíjate que yo entrevisté a la señora, yo entrevisté y le pregunté porque me llamó la atención el caso, y le pregunté qué opinaba de Carl Sagan, y la señora me dice que odiaba a Carl Sagan porque la había hecho pedazos delante del público.
O sea, diferentes puntos de vista, ¿verdad? Pero realmente Carl Sagan lo que estaba haciendo era poniendo la ciencia sobre la mesa y pidiendo evidencias, creo yo. ¿Verdad? Si no hay evidencia, ¿cómo quiere que le creamos? Porque ese es un problema. Sí, 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 creo que eso fue siempre era, a veces era, lo odiaban, por así decirlo, por esta parte, que él siempre ponía la ciencia y esa es su afirmación, que grandes afirmaciones requieren grandes pruebas. Entonces, creo que desde ahí, desde ese punto parte. sí. Hay una anécdota, por cierto, que llegó un tipo armado a buscar a Carl Sagan una vez. Y lo tuvieron que sacar de la universidad a escondidas, porque había un tipo que, por cierto, lo detuvieron y creo que lo arrestaron, porque el tipo iba por él, porque estaba molesto por todo lo que había desmentido. Y o sea que hasta cierto punto se arriesgaba también a que algún loco lo buscara y le hiciera algo. Pero son gajes del oficio, ¿verdad? Sí que son cosas Sí, que, sí, que sí, uno también también. hay Ujú. sus ¿Sí? varias historias de sus anécdotas de Sagan que tuvo muchos problemas, incluso creo que lo llegaron a arrestar como 2 veces, creo. A contarnos una de esas. Creo que una vez, bueno, era cuando se había metido algo así como en política y entonces andaba pidiendo como dinero, en el caso creo que eran los republicanos. Entonces, le dijeron que era que andaba vendiendo sin licencia, entonces lo denunciaron por esto y lo fueron a arrestar. Y después lo tuvieron que era sacar, creo que estaba trabajando en un observatorio. Y no le importaba ser el famoso Carl Sagan, que de todas maneras se iba ahí a primera fila a protestar y todo, ¿verdad? Creo que Sí, protestaba mucho contra las bombas atómicas, ¿verdad? Y también sí, criticó mucho a Reagan, a Ronald Reagan, por todo el programa de Guerra de las Galaxias, si no estoy mal. Eh, Porque claro, él estaba siempre en contra de armarse sí. atómicamente. Sí, él siempre estuvo en contra de estos proyectos y creo que él decía una frase que a mí me llama mucho la atención, que si nosotros queremos ser una especie que viaje a otro sistema, debemos tener más de nuestras virtudes que de nuestros defectos. Creo que esa es una parte muy importante en relación a los valores humanos. Muy cierto, Jasmine. Eso es cierto y ojalá que lo logremos aprender, ¿verdad? Ahora que queremos ir a Marte, que queremos ir a conquistar otros planetas, pues las palabras de Carl Sagan resuenan en la mente. Sí, así. ¿Y qué opinas dame tu opinión de Contacto, la novela Contacto. y que después se volvió película? Creo que eso representa más que todo la visión o la esperanza que en su momento Carl Sagan tenía de poder comunicarse con otra especie interplanetaria. Y en esa parte, en ese aspecto, porque él siempre tuvo esa visión de decir, en algún momento vamos a llegar a otro planeta y nos tenemos que comunicar con otra especie, entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo va a ser nuestra manera de comunicación? Entonces, también eso es como muy importante en la placa que lleva la Voyager, la manera en que él estructuró todo ese disco para conocer nuestra ubicación y decir, en algún momento los humanos estuvieron ahí. Otra de las grandes ideas de Sagan, porque esto fue idea de él seguramente, no puede ser. Esta era de las ideas que eran revolucionarias, poner un disco en las misiones espaciales con información. Mucho le decía en ese entonces que lo que le estaba mandando era basura al espacio. Claro, Que, sí, porque estaba agregándole peso a la nave que no, de acuerdo a otros puntos de vista, no servía para nada. sí, no sería relevante. Ajá, Pero creo que siempre predominó esa esperanza de Sagan de poderse comunicar con otra especie. pero lo que a mí me asombra es cómo lo dejaron hacer eso. Cómo Sagan persiste hasta que le dan la autorización y ahí y mete el disco. Sí, Eh, ¿Cómo es eso, sí, verdad? sí. Incluso creo que
costó pagar un poquito más, o sea, tuvieron que meter presupuesto extra para ese. Imagínate, no era así nada más fácil de ir, de que ponga el disco y ya estuvo, sino que presupuesto para hacerlo, presupuesto para colocarlo, Sí, calcular de toda esa masa que iba ahí de más, pues no es mucho, pero sí es más. De algo tiene que impactar. sí, por eso decía, creo que Sagan siempre terminaba convenciendo a todos. Eso sí es No, cierto. Tenía ese poder de convencimiento, una persuasión tremenda, Sagan, ¿verdad? Porque siempre se salía con la suya. sí, siempre terminaba haciendo lo que él veía. Y creo Uf, que eso fue como un aspecto muy importante, de ir siempre adelante y sí. siempre adelante de los demás. Bueno, yo no me había fijado mucho en ese punto que está señalando, fíjate, Jasmine, porque y para mí él es un gran divulgador y muy creativo, pero no me había fijado mucho y lo que estás puntualizando es importante. Él no solamente tenía ideas novedosas, sino que también era persuasivo, era un tipo que influía, que lograba que se hiciera lo que Que, él decía, ¿verdad? sí, así. ¿Cómo haría él para eso? ¿Iría a hablar con los jefes o qué haría? Bueno, bueno, yo considero que en esa parte, como él era asesor, entonces creo que tenía su influencia. Entonces, al final, si convencía a la Ah, influencia, por esa parte, pues le favorecía. ¿y crees tú que la fama que él se hizo, entonces ahí es donde viene por qué será, por qué iba a todos esos shows, por qué era famoso? Porque esa fama, ¿crees tú que le sirvió de peso para que le hicieran caso en las cosas que él hacía? Creo que no tanto la fama, No, porque la fama era más como para el público general. ok, Dentro de su colega, él era muy criticado porque decía que ajá, no estaba haciendo ciencia, decía ok. así. Entonces creo que, pero aquí esa parte, ese poder que él tenía para convencer a las personas, creo que también lo hacía que llevar esta idea a un nivel pues, más allá de su propia mente. Ajá, bueno, o sea que podía, aparte de la fama, no, tal vez no le servía la fama, pero lo que tú dices es que el argumento científico, base, esa Sí, parte sí le servía y esa lograba parte sí. convencer con Sí, argumentos científicos de peso para hacer correcto. esas cosas. ¡Hala, qué bonito, ¿verdad? Qué belleza! Por eso es que es tan admirado, ¿verdad? Porque era popularmente conocido, pero también científicamente fuerte. Y él lograba convencer con argumentos fuertes, sólidos de ciencia, para que la gente le pudiera dar las autorizaciones. Correcto. Él nunca, por así decirlo, él siempre hacía énfasis en la veracidad científica, entonces no iba a decir algo solo porque se me ocurrió. En su momento él me imagino que debió presentar que debemos hacer esto por estas razones. ¿Qué tal si en un futuro nos quieren conocer o llegamos a un, perdemos comunicación con nuestras naves, llegamos, o sea, ellos van a saber dónde ubicarnos. Así es. Dio la dirección, dio la posición con 14 pulsares. Con 14 ¿Te pulsares. acuerdas? Sí. Sí, y fue en relación al tiempo con un reloj de atómico. Ahora, ¿qué opinas tú? Entonces ahora viene la pregunta de contraste. ¿Qué opinas tú de que mientras por otro lado sale el famosísimo Stephen Hawking, ya fallecido, que dice, no estén dando la posición, no estén diciendo dónde estamos, mejor si estamos callados porque si nos detectan los extraterrestres, lo más seguro es que la vamos a pasar mal. Entonces tenemos dos posiciones encontradas, la de Carl Sagan dando la dirección, donde, miren, aquí estamos aquí, y el del señor Hawking, que el doctor Hawking dice, no, cállense, ¿qué piensas de las posiciones extremas? Bueno, creo que aquí es como quien dice dos grandes mentes Dos de, grandes mentes, de muy la ciencia, respetadas. sí, pero muy respetada. Pero aquí hay que ver sus puntos de vista. Hawking hacía referencia a que por lo menos iba a pasar lo que sucedió con el Nuevo Mundo durante la colonización con América. Y Carl Sagan siempre quería comunicarse con otras civilizaciones y siempre tuvo ese sueño, esa esperanza, por así decirlo, desde muy pequeño.
Entonces, creo que parte más que todo de la posición que tenía cada uno, pero en mi opinión, yo creo que apoyaría un poco más a Sagan antes que Hawking, por, por el hecho de que realmente considero que no estamos solos en el universo. Entonces, si queremos ahora que las otras especies tengan la capacidad de viajar grandes distancias, eso va a ser totalmente diferente. Y quizás recordemos que en comparación con las distancias del universo, las Voyager no han viajado muy lejos, por así decirlo. Apenas están saliendo de nuestro sistema solar. Entonces, de aquí a cuántos miles de años podrán llegar a otro sistema planetario, y entonces cuánto nosotros habremos avanzado en ese tiempo, en nuestros avances tecnológicos y de la ciencia más que todo. Muy bien, de acuerdo con tu opinión. Hablemos de algo ya un poco más triste. Carl Sagan se enferma y fallece joven, relativamente joven, mejor dicho, bastante joven. ¿Qué es lo que le pasó a Carl Sagan y de qué se enfermó? ¿De qué falleció? Bueno, adquirió una enfermedad que se llama mielodisplasia, una enfermedad que él necesitaba trasplantes de médula. Y bueno, creo que su hermana fue su donante durante 3 veces y este tratamiento no le funcionó. Y al final pues terminó muriendo a los 62 años de una neumonía. Desgraciadamente murió muy joven, pues, en el año 1996. Quizás a esta época todavía, si no hubiese sido por esta enfermedad, pues quizás hubiese vivido y todavía hubiésemos tenido la oportunidad de compartir algo con él. Así es. ¿Cuántas ideas, cuántas propuestas tal vez dejó de hacer? Me da tristeza pensar en eso porque era un tipo muy creativo y que seguramente hubiera seguido proponiendo cosas ahora hacia Marte, hacia los planetas, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, así son a veces las cosas y se atraviesan. Pero su legado queda. Su legado queda y creo que va a seguir por mucho tiempo. Ahora, más que nada, con el avance de la tecnología, por ejemplo, cada vez es más fácil divulgar ciencia y estamos en ese proceso. Pues, continuamente muchas generaciones van a seguir con eso. Y lo importante es cada vez llegar a más personas. Es importante resaltar esa parte porque en esta época vivimos donde la desinformación no ayuda. Tenemos muchas páginas que a cada rato noticias que un asteroide va a impactar con la Tierra, o no recuerdo hace no mucho tiempo que el Sol se estaba apagando. Entonces creo que es importante resaltar estas partes de la ciencia. No es que todo el mundo debe ser científico, porque decía Hawking que no funcionaría en nuestro mundo, pero el conocimiento general de la ciencia es muy importante en la sociedad. Yasmir, qué bonito lo que estamos hablando, de verdad, qué agradable hablar sobre Carl Sagan, sobre su obra, sobre su historia, todo lo que ha dejado. ¿Quién sustituye a Carl Sagan, en tu opinión, en la actualidad? ¿Quién ocupa el lugar de él? Bueno, realmente ocupar el lugar de Carl Sagan es algo muy complicado, por así decirlo, pero en este caso, pues, vamos a decir que Neil deGrasse Tyson, es la persona que muy conocida ya, que tiene una historia un tanto similar a Carl Sagan, pues lo conocemos más por sus series Cosmos, por sus 2 series Cosmos, que continúan del legado de Sagan, pero también ha hecho su aporte. Creo que en un momento fue asesor también de la NASA. Entonces creo que ha estado continuando este legado. Pero más que todo enfocarlo o enfatizarlo en una persona, creo que es muy difícil, porque ahora hay muchas maneras y muchas personas que están trabajando, aunque por el público general no sean muy reconocidos, pero dentro de ciertos ámbitos se reconocen entre sí y
aunque sea una pequeña cosa, como decimos, un trabajo de hormiga, una pequeña Claro, cosa, y entre va muchas ayudando. va ayudando. Sí. Es como si Carl Sagan se hubiera multiplicado en muchas personas, Sí, ¿verdad? Qué, así es. qué bonito Se ese concepto. llegó a más de uno, pues. Sinceramente, inició esa revolución de la divulgación científica que va a continuar. Creo que en su momento tendrá sus buenos resultados y sus buenos frutos. La pregunta obligada, tu opinión sobre la nueva serie Cosmos, ¿cómo te parece? Mm, excelente, creo que sigue transmitiendo esa pasión por la ciencia. Creo que no perdió ese legado de Sagan, sino que es la misma de transformar cosas difíciles a una manera sencilla de explicar y de comprender diferentes conceptos que muchas veces si no se tiene un conocimiento técnico resultan muy difícil comprenderlo. Muy bien. Y ya para ir cerrando, Yasmir, ¿qué podemos hacer nosotros cada quien en nuestro lugar donde estamos para contribuir con lo que estaba haciendo Carl Sagan, el mensaje de que más gente conozca la ciencia? ¿Qué podríamos nosotros hacer? Como qué? Bueno, ahí lo primero y lo más importante es primero prepararnos nosotros, preparar nuestro conocimiento, porque si no lo tenemos, y luego continuar con la motivación empezando pues por los niños que son los que generalmente hacen muchas preguntas, y así continuamente llevar al público general, podemos charlas, diferentes charlas sobre ciencia, aunque a veces no sean así muy extensas o con un gran público, pero 20 personas que aprendieron un concepto hoy y luego esas personas lo transmiten a una persona más, ya no tenemos 20, sino tenemos 40 personas que ya conocen un nuevo concepto de ciencia y que ya no va a poder, por así decirlo, dejarse llevar por muchas veces la información amarillista de los medios de comunicación. Qué buena idea la que has dado. No importa, es decir, es importante y no importa que no sea un grupo grande, que no sean 100 personas, que no sean 200 o 5,000, con que sean 20, con que sean 10, aunque sean 5, pero que tú les traslades, estas 5 van a multiplicarse y multiplicarse, es lo que tú nos dices, ¿verdad? Sí, así es. Ese es la parte más importante. O sea, de poco a poco se van construyendo grandes cosas. Exactamente. O sea que tú dices, primero prepararnos bien, entender bien las ideas, los conceptos, y ya que las entendimos bien y que ya nos aseguramos de que sí lo entendemos, pues entonces, digamos, compartirlo con personas cercanas, amigos, parientes, grupo de alumnos, colegas. No importa si es pequeño el grupo. No importa. Realmente lo importante es que esas personas tengan ese conocimiento científico y llevarlo así continuamente. Quizá si usted, por ejemplo, en un año hace que 20 personas conozcan un poco, luego en el siguiente año otras 20 y así, imagínese en 10 años va a tener 200 personas que en su momento van a aprender ese concepto. O sea, Así ¿qué es. pasa? Entonces, un trabajo continuo, muy largo y a veces muy difícil, porque a veces el poder de los medios de comunicación es mucho más grande del que uno tiene para divulgar la ciencia, pero de poco a poco se van a ir quitando todos estos mitos, muchos mitos culturales que se tienen pues, en la actualidad. Pues Jasmine, te agradezco mucho tu tiempo y te agradezco mucho tus palabras. Realmente muy bueno lo que nos has dicho, muy bonito tu punto de vista. El trabajo que estás haciendo allá junto con la Asociación de los Cadejos en Nicaragua, pues es muy bueno y deseo que sigan adelante con muchos éxitos y darlos a conocer a través de este tipo de actividades. Em, Y, no sé si quieres decir algunas palabras para ir despidiendo la entrevista. bueno, primeramente pues agradecerle a usted, don Edgar, por el espacio que tenemos acá y bueno, invitar a más personas
que se unan a esta labor, una noble labor de hacer divulgación científica. Este es un trabajo de todos, no solo, como en un momento, no solo Sagan estaba ahí, ahora somos muchos que debemos trabajar continuamente. Muchas gracias. Seguiremos entonces tus consejos, seguiremos la labor que inició el doctor Carl Sagan, y qué honor poder seguir la labor que él inició y ser parte de eso. Y ser parte. Muchas gracias a usted, don Edgar, también. Que tengas un feliz día y gracias por tu tiempo. Igual a usted. Será en otra ocasión que nos vemos. Ok.